Cuando nosotros estamos viendo un programa de televisión, una tertulia, o cuando estamos viendo una información, o cuando estamos leyendo un periódico, poner bajo sospecha ese medio es saber qué es lo que están utilizando con nosotros, cómo nos están manipulando, cómo nos están convenciendo. Y para ello hay incluso técnicas de catálogo, los psicólogos lo conocen, todo esto no es algo reciente, esto lleva muchos años de trabajo. Han trabajado en este tipo de técnicas de manipulación los psicólogos, los sociólogos, los antropólogos que han estudiado la forma en que nos comportamos y en función de qué parámetros. Todos ellos han dado las claves de cómo nos pueden hacer creer algo, cómo podemos llegar a pensar algo. Y el origen son las técnicas de marketing, curiosamente, que también esas técnicas de marketing han sido utilizadas, por ejemplo, en los interrogatorios de la CIA y en los manuales de la CIA. Uno puede ver que hay muchas técnicas psicológicas de tortura que vienen de los manuales de la venta, del marketing. Entonces, empecemos por ver cómo son esos mecanismos, ¿no? Y bueno, aquí no disponemos de tiempo, pero vamos a ver algunas muy sencillas, ¿no? que podemos detectar en cualquier momento en esta guerra mediática, ¿no? Alguna de ellas ya hemos hablado, ¿no? El tema de la criminalización, es decir, de cómo convierten a una figura en totalmente malvado, una especie de malvado casi de cómic, ¿no? Es decir, todo es negativo. Se utilizan adjetivos negativos para calificar a esa persona. No hay ningún adjetivo que pueda ser bueno o que pueda ser aceptable. Todo lo que acompaña a la denominación o al comportamiento de esa persona es negativo. Es una forma de criminalización. Un titular de no hace mucho, en las elecciones Chávez, un titular del País decía: Chávez contra todos. Es un ejemplo clarísimo de criminalización de la figura del presidente de Venezuela. Son unas elecciones, y en unas elecciones todos están contra todos, todos quieren salir elegidos, todos... No, Chávez contra todos. Es decir, por un lado, una figura individual que se opone a la mayoría. Hay un mecanismo psicológico, y es que, en general, tendemos a identificarnos con la mayoría, a no tener una forma de pensar distinta a la de la mayoría. Bueno, pues eso está utilizado en el titular. Si hay una persona que está sola, que está aislada y que se enfrenta al resto de los partidos políticos y al resto de los venezolanos, pues está claro que nosotros como lector nos vamos a poner del lado de la mayoría. Eso es una técnica muy habitual dentro de la psicología, ¿no? Está la criminalización, pero también está la victimización, que es la otra cara. Si nosotros creamos un criminal, también tenemos que crear una víctima. Entonces, por ejemplo, ¿quién es la víctima en el caso de Venezuela? Los medios de comunicación que le hacen la guerra a Chávez, esos son víctimas. El canal de televisión que se ha cerrado, es decir, que no ha sido que no se le ha renovado la licencia, sino que se ha cerrado. La persecución a los estudiantes en Venezuela. Es decir, tenemos que crear, lo mismo que creamos el monstruo y el criminal, tenemos que crear también la víctima, porque la gente, el espectador, nosotros, no nos sirve solo con que tengamos un enemigo, tenemos también que solidarizarnos con alguien. Entonces tenemos que construir también esa víctima. Los medios de comunicación, en el caso de Venezuela, llevan mucho tiempo también construyendo quiénes son las víctimas. Es decir, las cadenas de televisión y los medios de comunicación en Venezuela no son criminales que apoyaron el golpe, son víctimas que sufren la actuación del presidente de gobierno. Otro caso, otra técnica muy habitual es el crear estereotipos. Eso es la simplificación. Nosotros simplificamos una realidad y una vez que la tenemos simplificada, la calificamos negativamente. Eso es el estereotipo. Puede ser un estereotipo positivo, pero en general es un estereotipo negativo. Lo mismo que decimos, bueno, pues los venezolanos son gente alegre, pues en el caso del presidente del gobierno, es decir, el presidente del gobierno es un populista y es una persona agresiva. Se simplifica la actuación o la noticia que se da sobre Chávez y además se la estereotipa, es decir, se la pone toda una serie de calificativos negativos. Luego hay toda una serie, está la descontextualización.
el que el espectador o el lector no tenga posibilidad de contrastar qué es lo que está pasando, ni entender lo que está pasando. Se trata de que no lo entienda para que el periodista, el que da la información, le diga, tú tienes que entender esto, porque si da otras informaciones del contexto, puede generar su propio criterio y analizar lo que le están diciendo. Entonces, hay una descontextualización y está la técnica complementaria, recontextualización, la técnica complementaria. Es decir, nosotros descontextualizamos, quitamos toda la información que nos puede ayudar a entender la noticia y seleccionamos solo una parte de detalles que hacen un contexto que es el contexto que a mí me interesa, el contexto que yo tengo que crear. Luego existen otras, por ejemplo, el desequilibrio de fuentes. Ocurre algo en Venezuela, entonces yo elijo a una fuente oficial y a 5 fuentes no oficiales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esa fuente oficial queda en descrédito, no va a ser creída por el lector y lo que va a dar credibilidad es el resto de las fuentes. La gente de la calle, los otros medios de comunicación. Es decir, el desequilibrio de fuentes es una técnica muy habitual. ¿Qué se consigue con esa técnica? Yo he utilizado también fuentes oficiales, por lo tanto, yo tengo que ser creíble, porque soy plural. Fíjate lo plural que soy, que he entrevistado a alguien del gobierno de Chávez. Pero yo he entrevistado junto con alguien del gobierno de Chávez, que además, si es en un periódico, lo pongo entre comillas, sus declaraciones, utilizo toda una serie de fuentes que van a contrarrestar todo lo que él dice, ¿no? Entonces, todo eso forma parte de esas técnicas que se pueden se podría hacer un catálogo de técnicas de manipulación y casi un ejercicio de educación o de pedagogía a los ciudadanos, todos los que queramos hacer un trabajo de contrainformación. Es decir, bueno, vamos a dotarnos de instrumentos para enfrentar esas técnicas de manipulación que son muy, muy frecuentes cada vez más y que además se repiten. Si uno hace un estudio del papel que van jugando los medios en los distintos conflictos, se da cuenta que hay como unos patrones, un patrón que siguen. Y eso en las guerras más recientes, como por ejemplo la guerra de Irak, podemos incluso ver que es un comportamiento de manual. ¿Cómo empieza esta agresión de los medios de comunicación, este posicionamiento de los medios? La primera medida que toman es tratar de aislar al país que se va a convertir en enemigo, que van a convertir ellos en enemigo o que es el enemigo de tu país o así catalogado, ¿no? Entonces se trata de aislarlo, es decir, que no llegue informaciones sobre la forma de vida, sobre la sociedad, sobre la política, que las informaciones que lleguen sean cada vez más reducidas, más sesgadas, que sean aquellas que han sido previamente seleccionadas para luego construir esa imagen de enemigo. Entonces se trata de irlo aislando del conocimiento que pueda tener tu población y también aislándolo de los organismos internacionales, expulsándolo de otros organismos internacionales, de tal forma que sea muy difícil el acceder a una información que no esté mediada ya. Por tanto, se actúa aislándolo. Nadie sabe qué es lo que está pasando en ese país y una vez que le tienes aislado, ya es la siguiente fase, que es construir esa imagen. Como ya el ciudadano no tiene otra información que no sea a través de los medios, pues ya puede construir tranquilamente esa imagen del enemigo. El presidente, quien sea, que puede ser un dictador o puede ser un presidente, da igual, eso no es relevante para esa construcción del enemigo, tiene que tratar mal a su pueblo, la situación de las mujeres debe de ser desastrosa, que además dan mucho juego las mujeres siempre para este caso, al margen de que siempre hay un punto de verdad en que eso ocurre en esos países, pero bueno, ese punto de verdad de que si hay discriminación o hay injusticias es magnificado, es acrecentado porque se tiene que construir esa imagen del enemigo número uno, es decir, prácticamente como un monstruo. Se personaliza todo el sistema, todo un país se personaliza en un solo individuo, que suele ser el presidente, se le convierte en el gran monstruo, que hay que acabar con él, y una vez que se crea ese monstruo,
ya es muy fácil hacer que la población pida a gritos que se intervenga en ese país. Entonces, serían un poco las tres fases: por un lado el aislamiento, en segundo lugar la demonización y en tercer lugar ya está preparada el terreno para la intervención.